Como vimos en el tema anterior, que el objeto del derecho de autor es una creación intelectual original, expresada de una forma reproducible, en este hablamos de originalidad. Se habla de originalidad como un concepto muy único y individual del autor, ¿no? Cuando hay un esfuerzo creativo, el autor en que esa expresión sea de una manera única y no simplemente que sea diferente a otras expresiones o a otras creaciones, porque como bien sabemos nadie parte de la nada en una creación intelectual, siempre hay valores, técnicas, modos de ver la realidad que muchas veces son compartidas por todos, sobre todo dentro de una misma sociedad, pero a partir de eso lo interesante de la originalidad es, bueno, ¿cómo quiero expresar yo esa obra? ¿Qué es lo que quiero expresar respecto de la construcción de esta obra? Si mi mirada está hacia simplemente la funcionalidad o si mi mirada está hacia lo artístico, mi mirada está hacia los valores, sentimientos. Eso es más que nada cuando se habla de originalidad. Muchas veces se habla de originalidad cuando el autor tiene una intención artística respecto de esa obra que está construyendo o creando, y que en derecho industrial a veces se habla de la intención semántica. Es justamente ir un poco más allá de esa creación, aunque sea tangible o no tangible, aunque sea una imagen, una pieza creativa o un producto que puede ser transformado. Después vamos a ver más adelante que hay productos que tienen aplicación industrial, pero tienen también protección en derecho de autor por determinadas características. Entonces es enfocarnos con una mirada distinta, porque la vara de la originalidad es muchísimo más alta y por eso la protección del derecho de autor es mucho más amplia. Entonces a mayor protección hay mayor exigencia. Es importante que sepan que se puede compartir una misma idea, pero la expresión de esa idea puede ser original e igual protegible. Por eso también se habla que la originalidad es ese sello de personalidad del autor, que aún estando frente a obras distintas del mismo autor, si uno las analiza, hay elementos que coinciden justamente cuando en la creación intervino esta personalidad o esta intención artística. Por eso también se habla de que al derecho de autor no le importa tanto el mérito ni la aplicación industrial de la obra, ni el prestigio del autor, ni si la obra es bella o no es bella. Justamente la originalidad tiene que ver con otro matiz de visión de la obra. Al principio la originalidad se puede ver como un concepto abstracto, como desde qué lugar uno evalúa si la obra es original o no. Pero muchas veces sucede que ante un acuse de plagio, por ejemplo, se empieza a desmenuzar la obra y se empiezan a encontrar esos elementos originales o no, dependiendo de si realmente la obra tenía o no tenía esa característica. Y es justamente el autor el que puede defender y expresar desde dónde nos vino su impronta, desde valores, estética, visión. E insistimos de que se pueden compartir las mismas ideas, pero la expresión de esa idea, para que sea protegible por el derecho de autor, tiene que ser de una forma original. A diferencia del derecho industrial, el derecho de autor no exige mucho de que la obra sea novedosa. Puede o no serlo. Lo importante es que esa expresión o la forma representativa presente características de originalidad desde una noción subjetiva. La determinación de si una obra es original
Es una cuestión de hecho, no puede apreciarse obviamente de la misma manera en todas las obras. No es lo mismo obras científicas o técnicas que obras literarias de ficción o composición de música, obras sinfónicas. Y también es importante considerar que esa originalidad tampoco tiene que ser absoluta. Si se encuentra en un elemento mínimo, aunque sea de la obra, también resulta protegible. Hay muchas obras que pueden ser originales, hay obras que pueden ser originales y novedosas, y hay obras que pueden ser simplemente novedosas, sin desmerecer a la novedad, pero si no tiene características de originalidad, no resulta protegible por derecho de autor. Entonces, como vamos a ver, son dos conceptos muy fuertes: originalidad en derecho de autor y novedad en algunas formas dentro de la propiedad industrial.